De nuevo les doy la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura de Siberiada de Stanislav Lem. Bueno, yo me puse al día porque igual son historias cortas, pero siento que aprovecho para complementar un poco lo que estabas diciendo y siento que el lenguaje que maneja sí es un lenguaje sencillo, pero realmente es bastante complejo. Es muy complejo como, y eso es lo encantador del libro, es como que no necesita usar palabras complejas, técnicas de ninguna manera para poder contar una historia, pero al mismo tiempo es muy complejo lo que hay detrás, tanto filosófico como psicológico, como incluso de la comprensión de lectura de lo que estamos leyendo. En estos tres capítulos, mi favorito fue La expedición cuarta, que incluso ese título ya tiene una historia ahí. Es como Trur se sirvió de un mujerotrón para liberar al príncipe pantártico de las torturas del amor y como luego tuvo que usarse un lanzaníños. Entonces ya te hace un abrebocas a lo que va a ser la historia y me parece encantador que tú dices como tú lees, entiendes todo, las palabras están allí, rompe igual la regla porque hay palabras nuevas, pero que tú puedes ponerles un significado y no es como tan complejo más allá, pero realmente el uso del lenguaje es espectacular. Siento que a medida que avanzamos en estas historias, las personalidades de Troll y de Clapaucio se hacen un poco más consistentes, ¿sí? Se nota que Clapaucio es más sosegado, más tranquilo, más precavido, mientras que Troll es el de armas tomar. En la expedición tercera o los dragones de la probabilidad, amé profundamente el discurso de las probabilidades. En estas películas de Alicia en el País de las Maravillas, digo las películas porque aunque he leído los cuentos, no he leído la versión original del cuento, entonces temo que haya ahí algo escondido que se me haya perdido en las versiones que he leído de esa historia. Pero en la película suelen hablar de que el padre de Alicia siempre le recomienda pensar en imposibilidades, ¿no? Y esas imposibilidades, planteárselas. Aquí juegan con un término matemático que es muy bonito, que es la probabilidad, que es parecido, pero no es igual. Entonces, el humor, el cinismo realmente lo que siento es que hay cinismo en esta historia. Me gusta mucho cuando empieza la historia diciendo, ¿cómo sabemos? Los dragones no existen. Esta constatación simplista es tal vez suficiente para una mentalidad primaria, pero no lo es para la ciencia. Y pienso en todo lo que implica la física, porque la física parte esencialmente de cosas que uno imagina. Lem, como buen polaco, se salva terminar en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. No así su familia. Y creo yo que efectivamente vivir, experimentar un poco toda la situación de los campos de concentración y de pues, la persecución a los judíos en los tiempos de la Alemania nazi, son, digamos, son varios los relatos famosos a propósito de vivir esas experiencias. Uno de ellos, pues ya sabremos, los libros de Primo Levi, pero Lem, al no haber caído, digamos, dentro de ese sistema de haber podido escapar, no por ello efectivamente tiene una posición crítica al respecto. Y me parece que este relato en particular, dentro de todo lo que está diciendo, está efectivamente criticando todas esas formas de poder que recaen en sujetos que son básicamente infantiles. Bueno, yo fascinada con estas lecturas, como por lo visto están ustedes también, em, y sigo pensando en lo de la utilización del lenguaje, ¿no? Me encantó, pues en las tres narraciones, pero muy especialmente en la de los dragones, porque
es como mostrarnos que el lenguaje que se crea para algo en particular puede ser vaciado de su contenido y lo puedo llevar hacia donde yo quiero. Y en este relato, hacia donde él quiso, pues se ve una fábula simpática y de todo, pero bueno, el nazismo utilizó ese lenguaje científico, son las mismas frases, son las mismas teorías y las utilizó para darles su contenido específico. Entonces, me parece muy significativo esa utilización que él hace del lenguaje, pero además porque hay una lógica interna en esa utilización del lenguaje. Entonces, cuando estamos hablando de que algo se debe reducir, usa los términos apropiados, o sea, son términos que pueden ser muchos inventados y otros sí venir de alguna utilización científica que se les dio a alguien, que se les dio antes, pero que están creando una realidad acá. Sí, es lenguaje como creador. Dentro de todo lo que ya hemos señalado, creo yo que pone sobre la mesa eso que en su momento la posmodernidad criticó sobre la modernidad, que era esos grandes metarrelatos que contaban la historia de la humanidad en todos los aspectos, física, matemática, religión, en todos los aspectos. La posmodernidad dice, esos grandes relatos ya no funcionan. Y ese es para los posmodernos la muerte de la modernidad. Entonces me parece curioso porque ese capítulo inicia diciendo, no era la crueldad del rey Valerión de Cimberia lo que mortificaba a sus súbditos. O sea, porque siempre como que se resalta en la historia la violencia, ¿no? O sea, siempre es la maldad, siempre es ese deseo de poder y me parece muy chévere como lo que realmente es el problema es que es un rey muy juguetón y como esa característica realmente pues se traduce en lo que hemos mencionado de una persona inmadura, infantil y que además está a cargo de todo un reino, pues lo que puede llegar a convertirse realmente cuando parece que fuera una característica inofensiva. Es peor ser cruel, es peor la violencia y la guerra, pero al final no, que es lo mismo que pasa con el príncipe porque la guerra no cobró sangre, sino era una sobrepoblación. Seguramente Lem en ningún momento pensó en esa discusión cuando al aparato le llaman mujerotrón. O sea, para él era una obviedad, digamos. O sea, es la máquina debería llamarse así porque va a cumplir con una determinada función. Placerotrón, sí, va por ahí. De ahí que, de nuevo, Woody Allen la tenía más clara. Por eso es tan difícil hoy en día escribir ciencia ficción. De este tipo, ¿no? De voy a imaginar hacia adelante, voy a pensar hacia adelante. ¿Cómo es el mundo dentro de 70 años? Amigo Lem, donde te encuentres, está sucediendo. Ay, Dios. No viviste para este mundo que nos tocó. Y también se ve como la influencia que ha tenido en la contemporaneidad. O sea, pensé en el episodio 4, pensé en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, como para desenamorarte y olvidar, y que al final no se puede, ¿sí? Como han recogido de cierta forma, se han inspirado, no sé si directamente o indirectamente, de estas historias, porque también pienso en Midnight Gospel, que es algo muy similar, porque es como es animado, podría ser para niños, pero los temas que toca realmente son demasiado profundos y también lo pone de una manera satírica y divertida y toca como estos temas de verdad un poco más actuales y creo que están usando como un poco las mismas figuras, ¿sí? Como viaja a varios universos y se va en busca de aventuras, que es más o menos como la misma estructura. Porque dentro de esa experimentación que está haciendo Lem en estos relatos en donde está inventándose un montón de palabras al nivel de lo absurdo,
pero esas palabras están construyendo el mundo en donde viven estos personajes. O sea, así no suene absurdas o extrañas o ridículas, son el mundo de estos personajes. Este Lem juguetón es también el de los relatos del piloto Pirks, que también son cuentos, que también es un personaje recurrente en un montón de historias viajando. Ese sí viaja, o sea, este sí es un viajero interespacial y toda esta vuelta, pero tiene ese mismo espíritu. Se llaman relatos y más relatos del piloto Pirks. Pero para quienes no han leído a Lem, Lem tiene la otra cara que yo diría, y ahorita estaba pensando, se parece mucho a Ted Chiang, como mucho más reflexivo y mucho más mesurado y mucho más intenso en su narrativa. Tiene otras obras que le apuntan mucho a ese elemento mucho más denso y mucho más científico, si se quiere llamar de alguna manera. De ahí que leer a Stanislav Lem es una gran experiencia por eso, por la variedad. Porque no es que siempre es alguien denso, no. Él tiene sus momentos de relajarse, pero él también tiene claro en el momento en que quiere hablar de un tema de manera profunda, amplia, de manera lo más elaborada posible, también lo hace y lo hace muy bien. Bueno, damas y caballeros, ahora sí. Para dentro de 8 días, 3 expediciones más. La expedición quinta A, o la consulta de Trull. La expedición sexta, o cómo Trull y Clapaucio crearon a un demonio de segunda especie para vencer al pirata Morrón. Y la expedición séptima, o cómo su propia perfección puso a Trull en un mal trance. Que ya sabiendo cómo son los títulos de estos relatos, este puede ser un relato particularmente interesante, porque va a haber un drama, digamos. Llamémoslo una situación tensa con el pobre de Trull a propósito de su propia perfección. Por amor a Dios, pero bueno. Bien, damas y caballeros, muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno, descansen, duerman y nos vemos dentro de 8 días.